Bien, vamos a continuar hoy con este tema tan apasionante, tremendamente interesante que es la vida monástica, ¿no? Y esa vida monástica que yo ya comencé explicando y verdaderamente estaba yo explicando ayer y había dicho la palabra monaquismo, ¿no? Es importante aprendérsela, es un poquito difícil o rara, monaquismo, la cual viene de monacos o monajos, como se pronuncia, que significa el hombre o la persona sola, que decide seguir a Jesucristo en esa, llamémoslo así, soledad, que no es soledad en realidad, pero que sobre todo es un camino de ascesis. La palabra ascesis, lo vemos acá, o vamos a verlo acá, viene justamente de ascetismo, que es la lucha espiritual por ascender, de ahí mismo viene ascender, que es crecer, subir en la vida espiritual. Los cristianos desde la primera hora, desde el inicio del cristianismo, tuvieron bien claro que el camino para crecer como seres humanos era crecer no solamente en oración, sino en unión con Dios. Y esa unión debía darse a esa unión primero a la Santa Cruz, unirse a Cristo crucificado y a través de ese camino y de esa predicación de Cristo que está resumida en los evangelios, llevar una vida coherente, una vida que obviamente va a chocar y va a ser distinta de la del mundo, que lo que el mundo propone, tal como el mismo Señor Jesucristo dijo claramente. Dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Y así las bienaventuranzas, que son toda una enseñanza completa, completísima, maravillosa, pero que hay que saber conocerla, ¿no? Esas bienaventuranzas van a ser la base, la normativa de la vida del cristiano. Y evidentemente vamos a tomar el Santo Evangelio como la guía, como ese timonel que guía nuestra barca para que podamos ir por donde debemos ir. Evidentemente, muchos de estos primeros cristianos, en esa búsqueda del ascender, del ascetismo, llegaron a el martirio. La palabra martirio, que viene del griego también, martiría, significa testimonio. Y testimonio es dar testimonio, pero llegar al punto de concentrar esa promesa, ese testimonio en Cristo. Cristo dio su vida por el mundo, nosotros imitamos la vida de Cristo, dando nuestra vida por el mundo y por la salvación de nuestras almas. Y como explicaba un grupo de hombres y mujeres al inicio, seguramente huyendo del martirio, no verdaderamente viviendo una entrega real, sino huyendo en realidad del martirio, como fue el caso de los que habíamos dicho ayer, entre ellos Pablo de Tebas, ¿no? Se fueron huyendo para no morir y terminaron llevando una primera vida monástica, una primera vida de soledad. Y esa vida de soledad terminó volviéndose en gran ejemplo, tanto que inicia San Antonio el Grande, se le llama el Grande, ¿no? Y San Pacomio. San Antonio en una vida más eremítica y San Pacomio recomendando una vida cenobítica, que es una vida de compartir, ¿sí? Vamos a continuar hoy con una de las figuras más extraordinarias, fascinantes que existe en el cristianismo primitivo o de los primeros cristianos, que es el gran San Basilio. El nombre Basilio viene de un nombre griego también, que significa en realidad rey, ¿no? Entonces es interesante, San Basilio, vamos a organizarme aquí un poquito con el computador, es una de las figuras, yo diría, gigantes del monaquismo cristiano. Él era obispo y teólogo, obispo de Cesarea, junto con su hermano, era hermano de él, Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno. Los dos, Gregorio de Nisa era su hermano de sangre, Gregorio Nacianceno era otro de los obispos. Estos tres aportaron
muy fuertemente a la doctrina trinitaria de la Iglesia de los primeros siglos. Fueron los defensores ante las herejías y primeras desviaciones. San Basilio nace hacia el año 329 de una familia de Asia Menor, nororiental y central, lo que hoy en día sería Turquía. Es interesante también ir a un mapa. Cuando ustedes puedan un poquito, sería interesante porque eso ayuda mucho a comprender los porqués, ¿no? Y él pasó la mayor parte de su vida en la región del Ponto y Capadocia. Todos estos nombres les van a ayudar a centrarse en un mapa y recibió una excelente educación en letras clásicas y en filosofía en Atenas. Entonces, él cruza desde Turquía hasta Atenas, obviamente en barco, para poder recibir estas clases. Eh, Junto con su familia y con su amigo Gregorio, el que justamente ya mencionamos, nos queda claro que para él el monaquismo estaba en el aire. Era una etapa de la historia de Bizancio en que todavía no se había clarificado, no estaba definido todavía muchas cosas, y la perfecta vida cristiana, como la describió y vivió el propio Jesucristo, era un camino de pobreza, castidad, caridad, celibato, pero San Basilio se dio cuenta de que una de las cosas también muy importantes para la verdadera vida cristiana, que hoy en día también de alguna manera se ha perdido, era el vivir juntos, es decir, el tema comunidad. Hoy por hoy prácticamente este tema se habla mucho, muchos lo tocan, muchos creen vivir en comunidad, pero es muy dañina al cristianismo actual esa individualidad, el egoísmo que hoy en día hay, que es prácticamente el mensaje principal que el mundo entero tiene. Por lo tanto, en algún momento entre el año 355 y 358, entre esos 3 años, Basilio hizo un gran viaje por Egipto, Palestina, Siria, y cuando se fue en este viaje, fue visitando los monasterios que había dejado San Pacomio y quedó impresionado por la estructura tan bien ordenada y sistemática de esas casas, y así es como él evidentemente comprende que San Pacomio había hecho énfasis en la disciplina y la obediencia. Por eso cuando San Basilio regresa a Asia Menor, inmediatamente él proyecta y organiza numerosos monasterios, grupitos donde vivían hombres esencialmente. Ya vamos a hablar ahora de las mujeres. Ayer me preguntaron sobre el tema de las mujeres y es un tema interesantísimo, así que hoy también vamos a tocar ese tema. Y él va creando numerosos monasterios pequeños y comienza a escribir sobre todo, dejando claro el importantísimo papel del monaquismo que iba a ser no solamente en Oriente, él era visionario y sabía que hasta Occidente y en los siglos posteriores iban a hacer este desarrollo del monaquismo. Y por eso él deja unos escritos que se llamarían la moralía o los escritos o normas morales, ¿no? Y después otro más extenso que se llamará el asceticón, que viene de ascetismo, asceticón, que es una colección de preguntas y respuestas referentes a la vida monástica, que seguramente, según se calcula, dejó escrito alrededor del año 360. Hay textos posteriores que evidentemente han pasado varias redacciones, incluso una parecería autobiografía que él ya más o menos deja y que después es tratada por otros autores, pero todos los escritos de San Basilio ayudarían a inspirar la regla de otro santo que como continuación directa de San Basilio se daría en Occidente, que ya hablamos ayer, el famoso San Benito, el famoso San Benito de Nurcia, ¿no? En Italia, él estaría en Oriente y tomaría muchas de las normas de San Basilio que después
serían reformadas y adaptadas por Teodoro el Estudita en el siglo IX en Constantinopla. Vamos a hablar de Teodoro el Estudita después, pero sobre todo la visión de San Basilio fue un monaquismo organizado, de tal manera que las horas de la vida del monje tenían una normativa, unas dedicadas a la oración, unos momentos, otros al trabajo manual, otras a la comida y otros incluso al sueño. Tanto es así que se define hasta el día de hoy, quien quiera ser monje, en dividir más o menos su vida o su día en 3 ochos. Es decir, 8, vamos a poner aquí, 8, 8, 8. ¿Qué son los 3 ochos? 8 horas de oración, 8 horas de trabajo o de estudio o de cosas diferentes que se tienen que hacer y 8 horas para descansar. Esas horas de descanso, a veces, como en el caso de las normas que deja San Basilio, a veces está dividido, a veces a medianoche se levantan los monjes para celebrar la Divina Liturgia. De hecho, eso de celebrar, vamos a llamar así para que se entienda, la misa, la Divina Liturgia, en horas de la mañana, eso es muy raro en los monasterios. En los monasterios se celebra muchas veces a medianoche, ¿no? Pero ¿cómo? Si el Señor cuando celebró la última cena, y este es un problema muy frecuente, que generalmente estamos comparando con lo que se hace o lo que se hizo, cuando no se entiende que muchas veces se hacen las cosas para que tengan mejor sentido. Por ejemplo, es verdad, el Señor comienza la tarde de lo que sería el Jueves Santo y celebra la última cena. Y el Viernes Santo, Él muere a las 3 de la tarde. Todo eso es verdad. Pero debemos recordar que el Señor entra a la tumba en el día viernes por la tarde y queda todo ese anochecer hasta el día sábado en la noche hacia la mañana del domingo en que resucita. La resurrección se da entre la noche y el amanecer. Y por lo tanto, la liturgia, que es la conmemoración, no de la última cena solamente, sino de la total vida de Cristo que llega al punto máximo de eclosión de vida, que es su resurrección. Por lo tanto, los monjes comprendieron que su vida de oración y de su día debía realizarse llegando hasta la caída del sol, a la caída del sol, ir a dormir y despertarse después de medianoche para celebrar los santos misterios. Es decir, ¿cuánto han dormido en definitiva? Pónganse que son las 6 de la tarde, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 horas. Esas horas han dormido, se levantan ya para celebrar los primeros oficios, celebran la liturgia, termina la liturgia, regresan a su habitación, descansan otras 2 horas y continúan el día ya para trabajar. Esto es el sistema monástico que muchas veces se sigue utilizando hasta el día de hoy en Oriente. Eso se hace en los monasterios. Ahora, en las parroquias, en las iglesias, donde los fieles tienen trabajo normal, no se puede celebrar a medianoche, porque evidentemente no van a asistir la gente, y por eso es que se coloca la liturgia en horarios en que sea más asequible para la gente. Pero en la vida espiritual, en el camino espiritual, hay otro sistema, incluso otro horario. Ahora, evidentemente, ese desarrollo que hizo San Basilio fue para desarrollar un monaquismo cenobítico, es decir, un monaquismo comunitario. Eso no significa que las formas más individuales y extremas de ascetismo cristiano que existieron, entre ellos los estilitas, no florecerían también en otros lugares. Sí, hasta aquí tenemos una primera introducción sobre el tema particular de San Basilio. Entonces, vamos a continuar con esta idea y volviendo a lo que el día de ayer me preguntaron, bueno, sobre las mujeres cristianas, ¿no? Y qué hacían, qué pasó durante este periodo, porque mujeres mártires, hubieron muchas. De hecho, el día de mañana es una fiesta de 3 santitas, ¿no? Que lo pueden ver en mi página web, donde yo ya hago un primer anuncio de estas 3 santas. Voy a colocar ya hay un pequeño esquema
de su vida y de su martirio, pero así como ellas, hay muchísimas más, pero muchísimas más mujeres extraordinarias. Las mujeres, como siempre, en el cristianismo, y de hecho este domingo vamos a celebrar el domingo de las mirróporas, de las mujeres que llevaron mirro a la tumba, ¿no? El papel de la mujer siempre fue importantísimo desde los primeros momentos del cristianismo y de Bizancio, y sigue siendo hasta hoy. No hay duda alguna de que mujeres solitarias fueron al desierto egipcio, como el caso de Santa Sinclética. Hay mucha gente que oyen esos nombres y se ríen, ¿verdad? Pero es una mujer extraordinaria, Santa Sinclética. Santa Sara, una de las madres del desierto, y otras que alcanzaron el mismo estatus espiritual que aquellos masculinos. Estas madres del desierto, como se las llama, atrajeron sus propios discípulos y enseñanzas que perduran hasta el día de hoy en sus dichos o apotegmas. Yo les recomendaba ayer que se lea la vida de San Antonio, ¿verdad? Y también de paso que si pudieran busquen los dichos o apotegmas de los padres del desierto o de las madres del desierto. Todo esto existe en el Internet, es cuestión de bajárselo y de leerlo, es súper interesante. Aparte de que dejan unas enseñanzas, claro, entendiendo de que eran de monjes, de personas que están separadas del mundo, pero también hay enseñanzas para la vida común y corriente de la gente. Sin embargo, hay que decir que conforme se fueron organizando también los hombres, las mujeres encontraron dificultad de ejercer funciones que se habían definido en un principio más como masculinas en una sociedad marcadamente patriarcal. Aunque debemos entender, y esto es algo que a mí me gusta siempre aclarar, en el cristianismo no hay machismo. Hay muchos que dicen, y sobre todo esta gente de hoy en día de pensamientos, en fin, de una o de otra tendencia, dicen que siempre, no, es que los curas siempre y la sociedad patriarcal, etcétera, que ellos crearon. Momento. En la palabra de Dios es muy claro desde el inicio y contradiciendo siglos de judaísmo, Jesucristo dio una gran preponderancia a la mujer. Y debemos entender que entre el siglo V y el siglo IX, todo este periodo también, surgió un grupo de monjas que alcanzaron la santidad, pero no podían todavía organizarse como se fueron organizando. Así que existió ciertos casos, esto es algo muy interesante en la historia, que algunas fingieron ser hombres e ingresaron a monasterios masculinos. Hay biografías escritas como el caso de Santa María, que se hizo llamar Marino, y superando su propia femineidad, apareciéndose como hombres, obviamente sin barba, etcétera, etcétera. Hay algunos casos incluso misteriosos en que dice que Dios les concedió que les crezca hasta barba, hasta eso dice algunas historias, ¿no? Pero en cuanto a fuerza de voluntad y a proezas ascéticas, fueron igual que los hombres. Yo mismo hace algunos años decía, poniendo un ejemplo, cuando visité Rumanía en algunos monasterios, me sorprendió ver a una monjita pequeñita, chiquitica, y de pronto le veo que va a una carreta y agarra un quintal, no sé de qué habrá sido, papas o lo que fuera, ¡pum! Se lo puso, y cargó mejor que cualquier hombre. Y yo he visto mujeres, y con esto no estoy hablando de la fuerza física corporal, he visto mujeres que tienen fortaleza espiritual mucho más grande que la de los hombres, ¿no? Y eso es una gracia de Dios que ha querido conceder a muchas mujeres. Por lo tanto, hay muchas cosas que no se dicen, que no se comentan, que a veces incluso, a veces se ha hablado de debilidad, de vulnerabilidad de las mujeres que son la tentación y que son vinculadas con Eva, que han llevado a la desgracia a la humanidad, cosas por el estilo. Cuando leemos la vida y los relatos literarios e históricos de santas, verdaderamente nos dejan sorprendidos. Santa Macrina
Se le decía la temible hermana de San Basilio, ¿no? Pues fue una mujer extraordinaria, una mujer con voluntad de hierro, capaz de crear y de hacer cosas. Y habían mujeres que rodearon, por ejemplo, a San Jerónimo y que le seguían también espiritualmente, o Santa Pelagia, o Santa María de Egipto, que también hemos hablado en algún momento sobre ella. Son casos extraordinarios y conmovedores de personas reales que no solamente lucharon contra su propio cuerpo, su propia sangre de pecado que todos tenemos y que la humanidad tiene, sino contra los prejuicios de su época y entrar a la arena espiritual, a la batalla como en un circo romano, en estado igual al de los hombres. Y es interesante reseñar que a partir del siglo IX, el ascetismo y el compromiso con los votos monásticos se abrieron ya más a las mujeres en muy diferentes situaciones y eso se abrió por igual desde siempre, incluso a mujeres que habían sido casadas y a viudas, y fue decayendo la búsqueda de vida solitaria ascética para crearse estos centros organizados cenobíticos, ¿no? Vamos a colocar esta palabra junto a San Pacomio para recordarla, cenobítico, que esta vida cenobítica será en definitiva lo que perdurará. Sin embargo, ya lo vamos a explicar un poco mejor, siempre en la vida religiosa, monástica, oriental, prácticamente al mismo tiempo han habido diferentes géneros de vida compartiendo. Ya lo voy a explicar ahora mismo en la continuación. Ahora, vamos a continuar. Las reformas de Teodoro el Estudita en el siglo IX. Estamos continuando en el desarrollo de la vida monástica. Después de la fuerte afirmación del monaquismo cenobítico en Asia Menor por parte de San Basilio de Cesarea, siguieron fundándose casas de hombres y mujeres por todo el imperio bizantino, especialmente en Constantinopla. El primer monasterio de Constantinopla se estableció a finales del siglo IV, así que vamos a poner aquí siglo IV, ¿sí? Vamos a apagar esto, bien. Y a finales del siglo IV hasta el siglo VI, en la misma Constantinopla, ya habían 70 monasterios solo en la capital. 70 monasterios. Solo en la ciudad de Constantinopla. Al parecer, el monaquismo institucional cayó en cierto declive durante el turbulento periodo de los primeros emperadores iconoclastas, León III y Constantino V. ¿Qué es esto del iconoclasta? Justamente cuando vimos el tema de los concilios, yo les había explicado que hubo un periodo en la historia de la iglesia en donde aparecieron estos iconoclastas. ¿Quiénes son los iconoclastas? Gente que no quería aceptar que se pinten imágenes. ¿A quién le suena eso parecido? ¿A quién le suena? Al protestantismo. Todas las herejías de todos los siglos siempre se repiten. Eso es ley. Por lo tanto, quien conoce la doctrina de los primeros siglos no se deja engañar después con nuevas cosas. Pero cuando hay ignorancia, siempre nos coge de nuevo cosas. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos entender? Que el cristianismo de los primeros siglos admitió desde las catacumbas, desde las persecuciones, desde el martirio, que en las paredes se puedan pintar imágenes que recuerden, sean los pasajes de la vida de Cristo o símbolos. De alguna manera, cuando uno estudia un poco la historia del arte, todo lo que tiene que ver justamente con la cultura, existieron algunas formas que se llaman los tipos, con Y, los tipos. De ahí viene la palabra arquetipo. Arque es antiguo, ¿no? Y tipo es figura o imagen que tiene una representación detrás. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se entienda un poquito, ¿no? Es el semáforo.
Cuando uno vamos a una calle y vemos un semáforo, todo mundo entiende claramente que hay un color rojo, verde, rojo, amarillo y verde. Y sabemos lo que significa, pero no está escrito ahí que diga rojo, detente. Claro, hay algunos señales que dicen stop o dice pare, perfecto. Pero generalmente ya sabemos rojo, no. Amarillo, atentos. Y verde, siga. Esto es un signo, un símbolo, algo que nos ayuda, que tiene un mensaje más allá. Igual es el tipos. ¿Cuál es uno de los primeros tipos del antiguo, desde el inicio del cristianismo, que muchos tienen o muchos conocen? El buen pastor, que era un muchacho, un joven, con una oveja cargándola. Después ya a Jesús le colocaron la barba y evidentemente se reconoce que era Jesús el buen pastor. Pero en las primeras pinturas de las catacumbas, ¿no? Se representaba un muchacho con una oveja. Y ya todo el mundo sabía, sin necesidad de saber exactamente que era Cristo, que es Jesús el buen pastor. Igual el símbolo del pez. El símbolo del pez que en griego es ictis y que tiene encerrado en el nombre y en la forma lo que significa Jesús, el Hijo de Dios, Salvador de los hombres. En todo caso, todos estos tipos o imágenes fueron las primeras expresiones cristianas de verdades sobrenaturales, de verdades que estaban detrás. Después, en las mismas catacumbas y en los mismos sitios que durante 300 años los cristianos tuvieron que vivir ocultos, ¿no? Comenzaron a representar por primera vez imágenes de una mujer con un niño. Y hasta el día de hoy se conservan perfectamente estas imágenes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que después del siglo III, cuando ya se liberó el cristianismo, cuando ya no fue perseguido más, cuando ya podían libremente decir, comenzaron a aparecer algunos desde siempre a decir, no, no se debería hacer representaciones. Dios es un Dios invisible. Dios no puede representarse. Hacen mal representando porque no son. Y entonces comenzó una batalla. A eso se le llamó periodo iconoclasta. Iconoclasta significa que no estaban favorables a las imágenes. Cuando uno va a un computador, uno también ve que hay una cantidad de cuadritos o de imágenes y uno le da clic. A eso que uno le da clic le llama icono. Así se llama en un computador, ¿no? ¿Por qué? Porque el icono, el rato que tú le das clic, te abre otra realidad, te abre un programa, te abre una imagen, otra cosa. Es decir, todo icono no es solo lo que se ve, sino que hay algo detrás. Por lo tanto, los primeros cristianos crearon toda una escuela de iconografía, toda una forma de todo, de cómo hacerlo desde la base. Y de esto vamos a hablar también. Yo tengo aquí ya mis materiales preparados, desde cómo se hace una madera, cómo se le coloca la base primera, la tela, lo que significa, y después voy a mostrarles y voy a enseñarles el desarrollo de la iconografía. Aquí tenemos un icono que está en proceso todavía, para irles explicando las capas, por qué se les da cierta textura, por qué hay cierta parte que es más de iluminaciones y por qué el dorado. Todo esto tiene una razón de ser, no es una cosa antojadiza. Todo esto tiene una razón. Ahora, estos emperadores iconoclastas, estamos hablando de alrededor del año 600 hasta el año 800, fue todo un periodo en donde muchos emperadores se volvieron a favor de destruir las imágenes. Es más, en la historia de la iglesia se destruyeron miles de obras extraordinarias antiguas por culpa del iconoclasta. Y evidentemente de este periodo iconoclasta. Y evidentemente no se han logrado recuperar. Pero cuando se logra el triunfo de la ortodoxia, es decir, que el imperio mismo en el año 843 recibe el movimiento monástico, un fuerte impulso de aprobación de los íconos, los monjes también salen adelante. ¿Por qué? Porque los monjes siempre apoyaron que la meditación y la oración se podían poner en la pintura
traduciendo esa energía divina a través de esta obra que son los íconos. Los monjes, por lo tanto, eran parte del lado de los vencedores y merecían un honor y una veneración extra por su valiente oposición durante siglos a emperadores iconoclastas, emperadores que no valoraron las imágenes sagradas. ¿En qué momento surgen los iconos 3D? Dice Víctor Manuel Benz. No existen iconos 3D. ¿No? Hoy la tecnología está haciendo una especie de representaciones con un poco más de profundidad, alto relieve, bajo relieve, cualquiera de las dos. Recuerden que yo he sido profesor de historia del arte y pues me ha tocado enseñar y explicar todo esto. Entonces, evidentemente, nunca un icono original, verdadero, es 3D, nunca. Hay una influencia, sobre todo en los países eslavos, de que les gusta que la cosa cada vez tenga más profundidad y más imagen y algunos los hacen con telas. Ya algunos ortodoxos consideran que eso ya no es un icono canónico. Hablaremos del tema de la iconografía, vamos a tener un espacio directo solo para iconografía, ¿no? Pero particularmente debo explicarles que la iconografía es todo un camino espiritual que va de la mano de la vida monástica, pero por eso es que he tocado así muy por encima. Dice Víctor Manuel Benz puntualmente las estatuas. Sí, mira, las estatuas es muy sencilla la cosa. La Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, se separan ¿cuándo? Recuerden, el año 1054 como la fecha en donde ya se termina de consolidar la división. Claro que termina siendo 1251 el golpe final que la Iglesia Católica Romana da por medio de las cruzadas cuando se termina de dar la toma de Constantinopla, ¿no? Y eso ya es lo más horrible de la historia, cuando entran tropas que son cristianas, católicas, romanas, a robar tesoros y hasta los cuerpos de los apóstoles de Constantinopla. Todo eso es una historia larga, compleja, etcétera, pero muy aparte de todo esto es fundamental entender que aparece un movimiento del arte que se llama el Renacimiento. Y el Renacimiento, particularmente en Italia, que también tendrá sus tentáculos y su obra en Francia y en España, ¿no? El movimiento renacentista traerá el pensamiento del arte pagana, no cristiana, sino pagana, que tenían los griegos, que era el arte de la mitología, Zeus, Afrodita, Neptuno, bla, 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 y trae toda esa arte que había, lo retransforma, por eso se llama renacimiento, volver a nacer, y crea todo un movimiento también del pensamiento, que el renacimiento es el resurgir, también lo utilizan en el cristianismo y toman las estatuas y las meten dentro de la iglesia. ¿Cuándo se da el renacimiento? Ya es la alta edad media, y comienza desde todo este periodo que se llama Renacimiento hasta fin de la Edad Media, donde los grandes autores, Miguel Ángel, Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio, tutti quanti, tantos grandes autores, toman esta forma de crear estatuas y lo meten a la iglesia, algo que nunca fue aprobado ni permitido en el cristianismo oriental. Bien, por lo tanto, continuamos con la explicación. El monaquismo institucional recibe otro importante estímulo a comienzos del siglo IX a partir de los escritos de un gran hombre llamado Teodoro el Estudita, que sería santo también, San Teodoro Estudita. Obviamente parece que fuera el estudioso, ¿no? Pero viene del monasterio de Estudión y era un monasterio que estaba en Constantinopla. Él nace en el año 759, vamos a poner un poco el año para tener una idea, 759, y se dedicó a renovar y reformar
todo monasterio urbano del cual él fue nombrado abad a finales del siglo VIII. Teodoro empleó las normas de San Basilio Magno, de San Basilio de Cesarea, insistió en la obediencia en su monasterio, pero sobre todo él quiso explicar la necesidad de que haya una práctica de la ascética, de la vida espiritual, junto con el trabajo manual. Y por lo tanto, el monasterio se convierte en una unidad económica autosuficiente, con talleres que manufacturaban objetos necesarios para la gente de ese entonces, por ejemplo, la ropa, el calzado, tenían por primera vez un scriptorum o scriptorium, que era el lugar donde se hacía copias. Miren que hoy en día tenemos la fotocopiadora tan fácil, ¿no? Pero antes no había ni siquiera imprenta. Y eran los monjes los que se dedicaban a copiar documentos para que se puedan utilizar o copiar libros. No había, vuelvo a repetir, fotocopiadora ni imprenta. Además, la creación de huertos que abastecerían el monasterio y casi todas las enseñanzas de San Teodoro el Estudita sobre el estilo de vida cenobítico quedan resumidas en los escritos que él mismo deja. Así que tenemos todo un cambio creado por San Teodoro el Estudita, que llevaría rápidamente a que el monarquismo se vuelva una institución estable, que no les puedan atacar los emperadores ni quitarles la posibilidad de desarrollo, y así todos los monasterios terminan siendo, con el apoyo y con la protección de los mismos emperadores, los monasterios quedan exentos de pago de impuestos y terminan siendo pequeños lugares donde los campesinos y los granjeros encuentran cómo desarrollarse y hasta incluso instruirse. Las primeras escuelas, las primeras enseñanzas se dan en los monasterios. Son los monjes que salen a la pobre gente campesina a educar. Por eso tenemos que hablar que desde los primeros siglos del cristianismo, las obras extraordinarias de la iglesia fueron monásticas, fueron cosas organizadas por los monjes. Ahora, evidentemente, hubieron enemigos, como en el año 964 Nicéforo II Focas prohibió que se sigan creando monasterios y que no hayan obras de caridad. ¿Cuál es la razón? Él decía de que se estaba abandonando la gente a depender de los monasterios. ¿Qué era lo que en realidad pasaba? Que los monasterios tenían tanto poder o igual que la ciudad civil. Lastimosamente, pues intentaron hacer daño a la vida monástica. Sin embargo, en el año 988, es decir, pocos años después, Basilio II revocó las leyes de su predecesor y prácticamente hasta el siglo XI la vida de los monasterios continuaron y desarrollaron una gran obra y los monasterios bizantinos dejaron una realidad histórica y un desarrollo cultural impresionante, del cual tristemente muchas veces no se sabe, no se conoce. ¿Sí? Ahora, es muy interesante también saber que existieron monasterios dobles, donde habían monjas y monasterios de monjes. Obviamente siempre crecieron mucho los monasterios masculinos. Eran lo que más se desarrollaba, porque evidentemente muchos estaban preocupados de que salga adelante esta administración por varones. Sin embargo, mujeres también extraordinarias lograron desarrollar, como yo ya había explicado, en zonas incluso vulnerables a los ataques de invasores, piratas y asaltantes, pues siempre existieron muchas mujeres que desarrollaron monasterios y fundaron conventos y mujeres incluso que fueron laicas imperiales y aristocráticas que tomaron la opción de dedicarse para siempre a Jesucristo. Hay indicios de que existieron monasterios dobles. ¿Qué quiere decir esto de monasterios dobles? Monasterios donde habían hombres por el un lado, mujeres por el otro.
no significa que nunca compartían ni que vivían en la misma mesa o que en la misma casa, no, eran totalmente separados, pero compartían los oficios religiosos en el mismo templo, ¿no? Y cada uno tenía sus propios huertos, sus propios talleres y absolutamente todo. Eh, Se cerraron después, posteriormente, en el siglo XIII al XV, muchos monasterios dobles, porque se consideraban que no eran lo más conveniente, y durante mucho tiempo se mantuvo esta división entre hombres y mujeres, hasta que llega un fenómeno muy interesante, que es lo que vamos a hablar ahora, que se llaman las montañas sagradas. Este fenómeno es que varios monasterios de hombres o de mujeres se agrupan en una región particular y declaran a ese sector pues una montaña sagrada, una montaña dedicada a la vida de oración. En esos mismos monasterios aparecerían diferentes tipos de vida cerca, pero todos se protegían. Existieron muchas en Asia Menor, por ejemplo, el Monte Olimpo en Bitinia, el Monte Latros en la costa suroriental, el Monte San Aurgencio en Calcedonia, el Monte Quiminas y en la frontera de Plafagón y Bitinia, y muchísimos sectores del cristianismo estuvieron plagados de estos sitios espectaculares, del cual el más grande y más hermoso que hasta el día de hoy existe es Monte Athos. Monte Athos, que comienza ya a ser oficialmente establecido por un monje llamado Atanasio el Atonita. Ya había presencia en esa península desde siglos atrás, pero ya oficialmente reconocido incluso por el Estado griego desde el siglo IX. Así que es importante entender que ya existía, pero aparece Atanasio de Monte Athos, y desde ahí, desde el siglo IX, ya en esta península montañosa queda oficialmente instituido lo que hasta el día de hoy llamamos Monte Athos. ¿Sí? Todavía existen, vamos a ver. Vamos a ir para atrás, por favor. Veo que hay algunas preguntas. Dice Flavia Alexander, Vladica, ¿por qué la mayoría de personas asocian a la Iglesia Católica Apostólica únicamente con la de Roma y no a la ortodoxa? Más específicamente en Quito suelen asociar únicamente lo católico a Roma. Creo que por falta de información o desconocimiento. Así es. Lo lógico es que estamos en una realidad histórica en donde Latinoamérica fue desde el año 1492, desde el descubrimiento de América, esencialmente evangelizada por la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Iglesia Ortodoxa nunca estaría presente, excepto por algunos migrantes que vinieron, sea de Grecia, sea de tierras árabes, sea incluso rusos, que vinieron por situaciones de la vida, pero América Latina siempre fue católica, apostólica, romana, eso es evidente. Y yo nací católico, apostólico, romano, ¿no? Vengo de una familia que siempre ha sido de tradición católica, apostólica, romana. Pero evidentemente en mi caminar, en mi investigación, en mi vida personal, descubrí la Iglesia Ortodoxa y mi idea era para siempre quedarme en Grecia y vivir en los monasterios allá y no volver jamás. Hasta que un obispo me dice, no señor, usted es ecuatoriano, en Ecuador no hay nada, vuelva para Ecuador y funde. Y hemos sido los primeros en comenzar ese trabajo con mucho dolor, con mucha persecución y con mucha incluso ignorancia. Pero poco a poco se ha ido explicando, como ahora estoy haciendo, la realidad de lo que es la Iglesia Ortodoxa, que es la misma iglesia original de la cual la Iglesia Católica Apostólica Romana se separa. Y con esto, pues, damos un poco más de información. Ahora, no pretendemos ni buscamos en ningún momento quitar el valor de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es la iglesia original que ha estado aquí desarrollándose,
y evidentemente Dios ha permitido que ahora esté la Iglesia Ortodoxa también, y obviamente no podemos compararnos contra una iglesia, digamos así, que tiene 500 años de trabajo, a algo que somos muy pocos, ¿no? Pero somos muy pocos aquí. Somos 300 millones de fieles en otros países. Entonces, evidentemente, tampoco puede la Iglesia Católica Romana, por poder, pisotear a la Iglesia Ortodoxa, porque en otros lugares, en cambio, es al revés. Por ejemplo, en Rusia. En Rusia el Papa ha intentado entrar, incluso visitar, y la Iglesia Ortodoxa ha dicho no. ¿No? ¿Por qué? Porque es territorio desde siempre ortodoxo, no es católico romano. Ahora, hay diálogos, todo eso lo vamos a hablar. Yo tengo una serie de videos que están también en el internet que yo le llamo ecumenismo, el cáncer de la iglesia de hoy, para explicar un poco cómo algunos pretenden crear con este nuevo orden mundial una especie de religión universal y donde todos son iguales y todo da lo mismo. Y también la situación de la crisis actual que vive la Iglesia Católica Apostólica Romana. Todos hemos conocido, hemos vivido, hemos estado dentro. Y pregunta Fabián Celi, el doctor Fabián, dice, ¿las imágenes de la Iglesia Católica Romana no son cristianas? Vamos a ver, como representación sí, como representación sí, es bonita, artísticamente, pero no es lo que originalmente el cristianismo enseñó. El cristianismo nunca tuvo esculturas, nunca. En ese sentido, claro, los protestantes, ellos saltan y dicen, no, que son imágenes de palo, que... No, no, nosotros respetamos, respetamos. En este sentido, yo quiero también decirle, por ejemplo, al doctor que ahora mismo me está viendo, aquí tengo mi altar donde yo oro. Y aquí donde yo oro, tengo, por ejemplo, una imagen de un Cristo que está hecho en bulto, que es de la escuela quiteña, que me lo regaló una persona que yo quiero mucho de la Iglesia Católica, desde cuando yo era joven seminarista y miembro de la Iglesia Católica Romana, es Cristo que está gobernando al mundo. Significa que porque yo no tengo esa fe de tenerlas, lo voy a botar, lo voy a quemar, no, no, lo tengo en mi altar, no le doy veneración, ¿no? Porque nosotros respetamos, pero no damos veneración, es decir, no incensamos, no le tocamos, no, para nosotros respetamos, pero ciertamente la estatua, la imagen es respetable, pero no es adorable. Esto es importante entender. Adorar solo a Dios, a la Eucaristía, a Jesucristo, que está verdaderamente presente con su cuerpo, con sangre, con su alma y su divinidad. Y las estatuas nos ayudan a entender, pero en el caso de la Iglesia Ortodoxa nunca tuvimos estatuas. Eso es lo que hay que entender y eso yo le pido, doctor, a veces parecería como que yo estoy atacando y usted lo toma muy a la guerra. No, no, yo estoy explicando cómo se desarrolló el cristianismo en Oriente y en Occidente. Esas dos realidades existen, no se pueden negar, ni que la una es de una forma, ni que la otra es de otra forma. Esta es la realidad. Eso no hace que la una sea necesariamente mala o la otra sea la mala. No, se trata de que hay dos realidades que la una, la ortodoxa, intenta mantenerse en lo genuino. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana ha ido cambiando. Ellos consideran que eso es lo correcto. Quien quiera seguir y quien sea católico apostólico romano y quiera vivir, siga adelante. Yo explico cómo es que se desarrollaron. Uno va tomando la decisión. Es como comparar, y permítame la diferencia, entre la medicina alopática y la medicina homeopática. La alopática tiene una comprobación, una tradición, una vivencia y una certitud, ¿no? La homeopática todavía está en experimentación, no siempre se sabe que las cosas sean exactas y a veces cambia. Antes se creía en la homeopatía que era con bolitas de azucaradas, ahora son gotas, etcétera. Sin embargo, yo, por ejemplo, utilizo mucho de la medicina homeopática y me ha funcionado y es muy válida, ¿no? Y más bien la alopática ha sido bastante dañina en otras cosas. Entonces, es un tema de experiencia, doctor.
Es un tema donde uno tiene que ir viendo qué es lo que realmente en el alma le llega. Y yo le digo, para las personas que se han llenado hasta aquí por diferentes circunstancias de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no es mejor que encuentren el camino en la iglesia tradicional ortodoxa antes de que vayan al protestantismo o a las sectas. ¿No le parece eso lo lógico? Pues entonces conozcamos un poco más, abramos un poco la mente y conozcamos un poco a fondo lo que es la tradición oriental, que esto es hasta un principio de cultura básico, ¿no? Y conociendo, respetamos. Es como cuando uno no conoce, ¿qué le digo? La masonería o lo que fuera. Ay, no, el diablo en persona, no sé qué. Si no conoce, ¿qué puede decir? ¿No? Es fruto de la ignorancia lo que abren la boca muchas veces, ¿no? Pregunta Manuto, ¿todavía existen estos monasterios? Sí, todavía existen y hasta el día de hoy funcionan. Víctor Manuel Benz dice, ¿existe aún monasterio en Sinaí? Sí, no solo un monasterio, ese monasterio que está enclavado en la península del Sinaí, donde fue el sitio donde se manifestó Dios a Moisés en una zarza ardiente con fuego. En ese mismo sitio ahora hay un monasterio ortodoxo que es un patriarcado, el patriarcado de Sinaí. Así que en un monasterio pequeñito, sin embargo, tienen una jurisdicción de patriarcado. Por lo tanto, es muy importante y de hecho el monasterio en Sinaí es algo extraordinario históricamente, ¿no? Dice Nives, io sono italiana ortodossa a Roma insieme ad altri, non sono cattolica romana. Lo Spiritu Sofia dove vuole. Dice, yo soy ortodoxa viviendo en Roma junto con otros, no soy católica romana porque el Espíritu sopla donde quiere. Así es, ¿no? Y yo también estudié en Roma y yo descubrí la iglesia ortodoxa en Roma mientras yo estuve estudiando en Roma y donde pude servir y asistir a la liturgia incluso más de 8 veces y encontrarme con el Papa Juan Pablo II y hacer mis estudios de teología ahí. Primero estudié la teología romana, luego estudié la teología ortodoxa en el Instituto San Sergio de París. Entonces, es muy importante entender que yo encontré la verdadera fe en Roma, pero no por la Iglesia Católica Romana. Encontré la Iglesia Ortodoxa y después, ya con la gracia de Dios, he seguido caminando en esto, respetando. Yo con todos los obispos y con los arzobispos católicos romanos tengo excelentes relaciones, pero el que tengamos buena relación no significa que voy a dejar de enseñar la verdad y lo que la historia dice. Es cuestión de remover un poquito la historia, nada más. Bien, te agradezco, Flavio, por tu mensaje. Ronald dice, también es verdad, Vladica, yo me nutro mucho de sus videos, respuestas en esa búsqueda en la verdad, en la ortodoxia con usted. Bien, yo les agradezco. Son muchas las personas que han caminado, están caminando. Yo sé que a veces les puede molestar, incluso yo diría resentir algunas cosas. Yo lo que hago en ningún momento, y quiero ser bien claro, es atacar a la Iglesia Católica Romana, es explicar, solamente explico la historia, lo que la historia dice, lo que yo descubrí y que después yo me sentí que de alguna manera algunos me habían engañado. ¿Por qué? Porque evidentemente no me habían dicho toda la historia, me habían dicho una historia a medias y una verdad a medias, todos sabemos, es una mentira. Entonces, conozcamos bien, entendamos, respetemos y dentro de lo que respetamos, ¿no? Abramos también la posibilidad de entender que el Oriente cristiano, hoy por hoy, está siendo la luz y que probablemente, óigame bien, no quiero ser profeta, pero probablemente es la Iglesia Ortodoxa la que va a salvar la devoción de los latinoamericanos porque el racionalismo, la manera de actuar y de pensar de muchos jerarcas de la Iglesia Católica Romana, tristemente ha hecho que la gente comience a alejarse y a buscar otros caminos porque dolorosamente no se está viviendo lo que debería vivirse. No estoy hablando del tema moral, estoy hablando del tema dogmático, doctrinal. Se ha perdido la mira de la verdad original, el respeto
a las cosas santas. Si ustedes tienen o han tenido sacerdotes santos y buenos, católicos, apostólicos, romanos, bendito sea Dios, dele gracias a Dios, porque eso es una gran bendición. Tristemente son pocos hoy en día, bastante pocos. Y en este sentido, pues no es fácil. Bien, continuamos, estamos terminando esta explicación del día de hoy y vamos a entrar al tema de espiritualidad. Y esto es algo que hoy en día, tristemente, es bastante común. La gente en general habla y usa este término. Voy a colocarlo acá, ¿no? Espiritualidad. La gente se llena la boca de este tema, espiritualidad, espiritualidad, espiritualidad. Pero ¿qué entienden por espiritualidad? Entienden por espiritualidad una especie de poner un inciencito, de poner las luces bajitas, de poner una musiquita de alguna cosa extraña, rara, de respirar profundo. Y eso, Cristo no está presente, Cristo no existe. Es decir, es crear un efecto psicológico, emocional, en muchas personas, que va acompañado incluso con el buen comer, con el ser naturista, con el ser ecologista, es decir, con una serie de cosas que van por los istas, ¿no? Socialistas también en algunos casos, ¿no? Y no vamos a lo profundo del Evangelio. Entonces, lo más peligroso que existe hoy, y a eso va lo que yo estoy constantemente enseñando, es volver a la doctrina original cristiana. En la doctrina original cristiana, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos del movimiento del espíritu en Cristo. Y esos ideales originales de la búsqueda del ascetismo, del martirio, de ascender, de dar testimonio de lo que he hablado, eso llevaron los monjes y monjas, llegando a una práctica de algo que se llama la esiquia. Voy a copiar aquí, lástima, ya el pizarrón se me va. Esiquia. La esiquia. La esiquia viene de un movimiento personal de adquirir quietud, soledad, inmovilidad de alguna manera y oración solitaria. Por lo tanto, tres características fundamentales del esiquiasmo o esiquia es, primero, conseguir soledad huyendo del mundo, es decir, separarse de la locura de este mundo. Segundo, silencio. ¿Silencio para qué? No es silencio solo de la boca o apagar el celular, sino conseguir el control de los pensamientos y ausencia de las preocupaciones de esta vida, siendo al mismo tiempo sobrios. Esa palabra sobrio no se refiere solo a no pegarse la borrachera, sino a no estar exagerando en las cosas que se tienen, en el tener, en el ver. Es como cuando una persona quiere salir, y ahora va a pasar cuando acabe lo de la pandemia. Todo el mundo está como locos por querer salir. Y es porque todavía no han logrado crecer. Y por último, dentro de esto, las tres características son soledad, silencio, ¿no? Y quietud. La quietud no se refiere a estar quieto en un solo sitio, sino sobre todo controlar los pensamientos de la cabeza, quitar las preocupaciones y mantenerse estable, equilibrado. Todo esto en la historia bizantina lograron los maestros espirituales desarrollar a través de la oración hasta llegar a un punto maravilloso de un escritor, de un autor del siglo X que se llama San Simeón, el nuevo teólogo. Voy a colocarlo aquí, San Simeón, el nuevo teólogo. Si ustedes lograran encontrar un libro de San Simeón, es difícil porque hay pocas traducciones al español, pero verdaderamente es un hombre que describe su propia experiencia mística, llegando a
analizar cómo él llegó a tener la visión de la luz divina. Y de eso vamos a hablar ya desde mañana, cómo llegar a esta vivencia del concepto de la deificación, que también otros le llaman theosis, es decir, dejar que Dios entre en el alma y que verdaderamente seamos restaurados por medio de la encarnación de Jesucristo y poder volver a la semejanza con Dios hasta el punto de poder llegar por la gracia, la charis, la acción de Dios, a lo que Dios es por naturaleza. Dios es por naturaleza Dios. Pero nosotros, ya que su Hijo Jesucristo descendió a la tierra, dio su vida por nosotros y nos salvó, podemos ser elevados a través de un proceso que obviamente es largo y lento, de ascetismo y sobre todo de oración y de humildad, ¿no? Se puede alcanzar a vislumbrar ese Espíritu Divino morando en nosotros. De eso hablaremos mañana, hablaremos de San Gregorio Palamas, gran arzobispo del siglo XIV de Tesalónica, hablaremos de ese concepto de la luz increada que está en aquella transfiguración en el monte Tabor que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que está relatado en Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. Y podremos hablar de esta forma que los monjes han transmitido, que es la riqueza que han transmitido de Oriente al mundo entero del esicasmo, que es alcanzar verdaderamente una vida mística, una vida de amor a Dios. Hablaremos de la cuerda de oración, de cómo se la utiliza, de esa repetición del Señor Jesucristo, ten piedad de mí que soy un pecador, y lograremos entender cómo el Oriente cristiano termina completando una vivencia gracias al monaquismo, que es una defensa de la iglesia a través de una vida espiritual profunda. ¿Por qué generalmente hay crisis en general en el mundo entero sobre la religión? Es porque no hay profundidad espiritual, porque no hay vivencias en el amor de Dios, porque muchas veces se queda solamente una cosa externa, un barniz, y no una vivencia en el amor. ¿Ok? Bien, voy a ver nuevamente qué es lo que han escrito por ahí ustedes. Dice mi querido Nectarios Vladica, ¿la espiritualidad es lo mismo que un carisma? No. ¿Por qué la Iglesia Ortodoxa no tiene espiritualidades como Roma y también carismas? ¿Cuál es la espiritualidad de la Iglesia Ortodoxa Universal? O no se podría decir así. Vamos a ver. En Occidente se ha usado mucho esta terminología equívoca de decir carismas, espiritualidad. Entienden por espiritualidad un camino del espíritu, pero carisma a una especie de llamada especial que tú tienes dentro de la espiritualidad y que tú disiernes y llegas a entender que eso es lo tuyo. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerlo en claro. Quiere decir que tú comienzas a orar, comienzas a caminar en la vida de oración, de conocimiento de Dios, y de pronto se te mete en la cabecita, ¿no? Y voy a hablar de tu caso directamente, Nectario, sin hacerte daño, sino explicar. Tú has hecho una obra maravillosa con gente pobre allá en Ipiales, con mendigos, con gente muy pobre en las calles de Ipiales. Y tú de pronto podrías decirte tú, yo estoy caminando al servicio de Dios, pero hay unos pobres que me necesitan. Así que en razón de eso voy a hacerme hermano hospitalario. Existen los hermanos hospitalarios en la Iglesia Católica Romana que se dedican a atender a aquellas personas necesitadas o hay varias comunidades religiosas de todo tipo y algunas que se especializan. Entonces, el carisma en la Iglesia Católica Apostólica Romana es la definición de servicio que uno siente de un llamado en particular. En la Iglesia Ortodoxa no existe eso. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Ortodoxa la espiritualidad es seguir el camino de Cristo. Y Cristo nunca vino
para decir, a ver, ahora solo voy a atender a los leprosos, pónganse aquí en la fila, sí, ya son los 10 primeros, vamos, ahora otros 10, yo, y solo soy especializado en leprosos. No, Cristo trabajó con leprosos, trabajó con viudas, trabajó con pecadores de todo tipo, y Cristo no se quedó en la obra social exclusivamente, la obra social fue accidental, sino que quiso entrar al espíritu. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Eso es mucho más trascendente que dar de comer a un pobre o ir a ayudar a un leproso. Y esto es lo que hay que entender. No porque yo tengo un llamado especial, voy a crear un grupo o esto para dedicarme a eso. Eso es muy típico occidental. En la manera de pensar, en la forma de actuar de la iglesia occidental, les gusta crear comunidades especializadas para tal o cual cosa. Los franciscanos son con la pobreza, los dominicos son para predicar, el Opus Dei es para aquellos que son intelectuales y que necesitan conocer la verdad, los heraldos del Evangelio llevan a la Virgencita de Fátima de aquí para allá y hacen sus devociones. Es decir, cada uno tiene una especie de direccionamiento. En la iglesia ortodoxa no. Un monje se consagra a Dios y eso es lo fundamental, dedicarse a orar y a servir. Y de ahí, en los monasterios, pueden ir apareciendo vocaciones que dicen, yo quisiera trabajar esto. Perfecto. El superior del monasterio le da bendición y trabaja con los pobres. Y también después dice, no, yo quiero, ¿sabe qué, Vladica? Yo ya trabajé con los pobres 15 años y ahora siento que debo hacer publicaciones y ahora siento que debo dedicarme al huerto. Una de las cosas más hermosas que hay en la ortodoxia es que tú vas a un monasterio y te encuentras con una gran cantidad de hombres que tienen toda su barba así larga, blanca, etcétera. Pero tú los ves sentados, todos comen igual. Y cuando terminan van a sus trabajos y tú te encuentras con que el uno ha sido ingeniero, el otro ha sido pintor, el otro ha sido albañil, el otro, pero además el que hace de jardinero, que tú a lo mejor entraste y lo viste con una sotana todo sucia, ha sabido ser el obispo. El obispo no es que tiene un cargo, oh, señor obispo, nunca tengo tiempo para atender. No, no, no. Es igual que los demás y puede ser el jardinero. Y dentro del monasterio son todos iguales. ¿Cuándo uno ve la diferencia? El rato de la celebración de la liturgia, donde ahí sí ve que hay unas jerarquías, pero de servicio al altar, de servicio a Jesucristo. Por eso la iglesia ortodoxa, por ejemplo, nosotros no tenemos anillos. No tienen que estarnos besando el anillo. Lo único que llevamos de joya es Cristo, que está decorado, y es Él. Y cuando yo me muero, estas piezas quedan para otro. Yo de hecho tengo algunas que son resultado de un regalo de otros, que otros lo usaron. El señor metropolita Eulogios de Milán, que murió en enero del año pasado, ¿no? A través del obispo Abondios, me regaló unos engolpion, o un engolpion a mí, otro al obispo Abraham, y le damos gracias, porque eran cosas de él. Murió y pasan a otros. Así de sencillo. Por lo tanto, ¿cuál es la espiritualidad de la Iglesia Ortodoxa Universal? Amar a Jesucristo. No hay devociones o fórmulas, ni colores, ni yo soy de tal lado, soy de derecha, soy de izquierda. No, somos monjes, punto. Así que espero que con eso te quede un poquito claro. Mi querida Tania aporta diciendo que hay un libro que se llama Plegarias de la Luz de San Simeón el Nuevo Teólogo. Gracias, Teofania, por esa acotación. Dice Vladica, si può dire qualcosa anche di San Ignazio di Antiochia. Adesso non parliamo di San Ignazio di Antiochia, che è uno dei primi padri che ha parlato propriamente del valore del vescovo. Parleremo in altro momento, stiamo parlando del monachesimo. San Ignazio non parla proprio del monachesimo, sino della struttura della Chiesa. Y parlaremo en cualquier otro momento. Dice Nectarios, los oblatos. Bueno, pues hay organizaciones en la Iglesia Católica Romana como los oblatos que se dedican a los santuarios. Ellos cuidan santuarios. Es su vocación. Mi querido padre Johannes, archidiácono Vladica, que el Señor te bendiga
En referencia a la pregunta de Nectarios, de hecho hay dos términos que se manejan en las ICAR, en la Iglesia Católica Apostólica Romana: carisma y apostolado. Así es, en verdad ha resucitado. Y efectivamente es una de las cosas tristes que son términos muy buenos, pero que son mal aplicados o a veces se malentiende. Mi querido padre, dice Psicología Clínica Cristiana, que el Señor le bendiga, le agradezco desde México su oración también por nosotros y por nuestro trabajo aquí en América Latina. Y les invito a todos a recibir la bendición y la protección del Señor. Que Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.